La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Supimos desde el 3 de febrero, hubo una antesala de lluvias, entonces los alcaldes actuaron porque es la norma, y después el gobernador, es la norma, pero ante lluvias que nunca habían existido en tamaño, pues ni el alcalde, ni el gobernador, así quisiera, ni la nación, así quiera, pueden resistir a menos que tengamos medios extraordinarios de ley. Reunir el Congreso cuando están todos en campaña o emergencia económica y social, porque la hay, y es por hechos impredecibles, unos predecibles, otros impredecibles. Incluso nos toca esperar el tercer frente ártico, porque va a tener otras cosas que no sabemos en este momento qué son. La emergencia fue necesaria porque veníamos de unos problemas ya fiscales que son estructurales, pero que fueron, digamos, tuvieron una crisis a principio de este año, final del anterior, y por eso hubo la necesidad de declarar la emergencia inicial del año pasado. Teníamos problemas de ingresos, teníamos problemas de restricciones de endeudamiento, en tesorería, y unos eventos sociales que se nos vinieron encima, lo de la salud, porque la Corte decidió que equiparáramos el régimen subsidiario y contributivo, eso eran 3 billones de pesos. Teníamos problemas de la ola invernal que ya estaba sucediendo y que tampoco teníamos recursos para poderle asignar. Entonces teníamos problemas ya y vienen con todo lo que teníamos de antecedentes, que era, no nos habían aprobado la ley de financiamiento del presupuesto 2025, esta del 26 tampoco, lo de reforma tributaria que la Corte había tumbado un gran ingreso, que era lo de las regalías de las petroleras. Con todos esos problemas fiscales que teníamos por no tener recursos, pues se agrava más la situación con una ola invernal tan profunda, que abarca 8 departamentos y que efectivamente pues no hay con qué atenderlo. Entonces la importancia de la declaración era esta, poder atender a las personas con los recursos nuevos. Sigue creciendo, porque efectivamente eso fue un corte que se hizo, de ahí se desprendió la emergencia, porque dijeron, mire, estamos en unos efectos en salud, educación, infraestructura, toda la inversión privada y pública en el sector agropecuario, y eso daba alrededor de 8.3 billones, pero efectivamente se fueron creciendo, hubo familias afectadas, situaciones que no preveíamos, de que se inundaron nuevos territorios, una parte de propios municipios, de capitales de Córdoba, como es Montería, barrios completos de Montería. Eso implica unas nuevas valoraciones y eso ya ha crecido. Entonces, frente a eso, pues tenemos unas cifras adicionales que creemos que son como 2 billones, 3 billones más, pero digamos que esto se va consolidando. Teníamos una emergencia declarada para unas situaciones como por ejemplo víctimas, sentencias judiciales que tenemos por pagar, tenemos otras obligaciones previstas que cubrir y esta en la emergencia es una adicional. La Corte además cuando nos aprueba una emergencia y sus ingresos nos vigila que la plata sea destinada para eso. Si la primera emergencia quedara en pie y esta no, los recursos de esa primera emergencia tienen que ser dirigidos a los otros hechos que la motivaron.
Entonces esta emergencia con nuevos hechos en 8 departamentos tiene sus propios recursos, no se contradicen, cada uno tiene sus propios, cada emergencia tiene sus propios recursos. La información que se tiene por parte de las autoridades climáticas es que es posible que este efecto de los frentes fríos y del invierno se conecte con el invierno normal, con las épocas de invierno, con el fenómeno de la Niña, y eso agrava la situación, porque ya están saturados los suelos. Los que esperábamos que pudieran secarse pueden ser saturados, y además viene después el fenómeno del Niño, que en materia agrícola pues son los ciclos, las dos situaciones podrían agravar la situación de los productores agrícolas. El presupuesto tenía sus propias asignaciones, ya teníamos techos en cada uno de los sectores. La plata, por ejemplo, de la propia Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya era una plata limitada, como alrededor de 600, casi 700.000 millones, y eso era lo que contaba para todo el año. Hoy ya los ha gastado, ya la ha tenido que, en los 2 o 3 primeros meses ya tuvo que haberlos utilizado. Entonces la idea con estas posibilidades, la emergencia es para eso, para poder disponer de recursos. Es posible, incluso con la emergencia, nos habilitamos en las normas iniciales, incluso en la propia declaratoria de emergencia, en los últimos artículos, nos habilitamos para hacer esos traslados presupuestales a las entidades que requirieran plata, poder coger de una entidad y ponerlo en otra. Entonces, eso es parte de las facultades en épocas excepcionales, poder mover los recursos que ya tenemos disponibles. La otra facultad es poder tener recursos adicionales. Ambas posibilidades las hemos usado. Los recursos adicionales son el impuesto al patrimonio, el impuesto al consumo por el juego de suerte de azar, y adicionalmente dimos unos alivios tributarios para que las personas que hoy le deben a la DIAN puedan acercarse a pagar, y eso nos trae recursos de manera inmediata. Entonces usamos las dos medidas, ingresos y la parte presupuestal. Con esos nuevos ingresos pudimos adicionar el presupuesto, los 8.6 billones que agregamos, y gracias a eso se le ha podido también incrementar techos a la Unidad de Gestión de Riesgo y a otras entidades que hoy están haciendo frente a todos los daños que causó la emergencia. Hemos apostado a 8.6, digamos que eso es lo que apropiamos en el presupuesto, esa es la adición que pusimos. Entonces, esperamos que nos puedan, normalmente todo lo que uno propone y hace sus análisis de ingresos, uno normalmente busca la potencialidad, la capacidad máxima que tienen todos de contribuir, y normalmente no se acerca. Todo lo que ha pasado con reformas tributarias, ley de financiamiento, estas emergencias, se espera mucho pero no se recoge todo. Entonces pusimos ese monto, pensamos que con eso podríamos hacerle frente y esperamos poderlo recaudar. No es tan preciso. Mucha gente empezó a decir, amplíen el plazo porque nosotros estamos en la intención de pagar. Adicional a esto, también le hemos ayudado a las entidades territoriales para que hagan lo suyo. Entonces, desde el departamento de Córdoba, Antioquia, otros departamentos se acercaron a que les diéramos unas capacidades adicionales, parecidas a las nuestras. El manejo presupuestal, que también se les dio la oportunidad de hacer traslados entre sus presupuestos, usar recursos de destinación específica, también para alivios tributarios. Les dimos otras dos que son los créditos de tesorería, que normalmente toca pagarlos dentro de la misma vigencia fiscal. Les dijo que podían pagarlo en la siguiente vigencia fiscal, y unas sanciones que hay por utilización de la plata en funcionamiento de inversión, les dimos que podíamos suspender esas sanciones. Es decir, también a las entidades territoriales se les dieron facultades extraordinarias con estas medidas. Hicimos un trabajo con el sector financiero, no sé si pues se hizo ya no un pacto por el crédito que era el que se había hecho hace un año o hace 2 años, sino que ahora se hizo
como un acuerdo para atender la emergencia, tanto en alivios como en la parte de nuevos créditos, con un hito muy importante, que vamos a bajar tasas de interés. La tasa de interés para los microcréditos, que era, hoy ustedes no sé si saben, tenemos tasas de interés hasta el 87% en usura. Es algo imposible de pagar para que sea un crédito productivo. Nadie se arriesga a tener un proyecto de inversión, un proyecto productivo con una tasa de interés del 87%. Entonces lo que hicimos fue, vamos a coger a esos pequeños que siempre los han tratado con unos créditos tan altos y vamos a darles unas condiciones razonables y vamos a presionar hacia la baja todas esas tasas de interés. Ese es un hito muy importante que hay que hacerle mayor divulgación. Cuando se mencionó la posibilidad de establecer una nueva inversión forzosa para atender la emergencia y sobre todo orientado al sector productivo urbano y a la pequeña producción urbana, lo pusimos en consideración como una de las alternativas, lo conversamos con el sector financiero y tuvimos como respuesta una disposición de parte del sector financiero para priorizar la atención de estos sectores y para hacer esfuerzos de colocación significativos tanto para la recuperación del sector como para atender los alivios inmediatos de las personas afectadas en la zona de la emergencia. En esa medida hemos encontrado un camino distinto al de las inversiones forzosas, que es el de establecer un acuerdo con el sistema financiero para lograr esa intervención del aparato financiero en estas zonas afectadas. Y en eso, Asobancaria, en conjunto con los directivos de los bancos más importantes del país, han presentado una propuesta que nosotros consideramos válida y valiosa de establecimiento de alivios para todo ese volumen de créditos colocados en las zonas de la emergencia. Hemos tomado 3 paquetes de medidas muy importantes para atender los 8 departamentos, pero fundamentalmente la situación de la cuenca baja del río Sinú y del río San Jorge. Esos desbordes de nuestros ríos que tienen muchas áreas inundadas, que llevaron a perderse más de 100.000 aves de traspatio, cultivos, los cultivos transitorios de los campesinos y pescadores y que tienen una afectación muy importante sobre el hato ganadero del departamento de Córdoba. La primera es una paquete de medidas relacionadas con la tierra, una facultad para poder adelantar procedimientos rápidos de adquisición a privados, al Fondo de Reparación de Víctimas y al Frisco para poder reubicar y relocalizar la producción agropecuaria a esas familias campesinas que necesitan trasladarse. Tiene 2 objetivos: reactivar la actividad agropecuaria, es decir, intensificar en estos momentos en las zonas que no están inundadas ciclos de siembra que nos permitan recuperar el abastecimiento alimentario, pero también ayudar a las familias damnificadas a retornar a la producción agropecuaria. Una medida relacionada con los deslindes, la recuperación de los playones y sabanas comunales, recordar que los terrenos comunales, los playones y sabanas son reserva territorial del Estado desde hace más de 60 años, que no debían haberse permitido la construcción de diques o elementos que desecaran las ciénagas, que no debía permitirse el cierre o la interrupción de los campesinos vecinos del lugar a esta zona reserva territorial del Estado. Lo que tenemos hoy, particularmente demostrado en la cuenca baja del Sinú, es el desborde del río sobre el lugar de las aguas afectado por esas construcciones antrópicas. Entonces le hemos dado la facultad a la Agencia Nacional de Tierras para que ordene, como ya lo hizo, la demolición de las obras antrópicas que al interior de los playones y sabanas comunales impiden el flujo natural de las aguas. Esperamos con esto recuperar la capacidad hidráulica de nuestras cuencas, permitiendo que cuando iniciemos la temporada de lluvias tengamos donde almacenar el agua. La segunda medida es una medida grande y robusta de financiamiento, tiene que ver con alivios financieros para pequeños y medianos productores que perdieron sus cultivos, que tenían ya una cartera con el Banco Agrario y que necesitan plazos, alivios o compra de cartera para poder reactivarse. No es solo permitirle que el crédito que tiene tenga consideraciones especiales, sino que además
pueda reactivarse prontamente en el sistema financiero y acceder a un segundo paquete que tenemos en este decreto, que es la colocación de cerca de 2 billones de pesos en créditos a través del redescuento. Créditos que van para grandes, pequeños y medianos y que vamos a acompañar a pequeños productores con tasa subsidiada de incentivo a la capitalización rural y garantías agropecuarias, apoyando a pequeños de bajos ingresos, a pequeños y en alguna medida a medianos productores y poniendo un recurso a través de un crédito muy barato del redescuento en el tema de grandes productores. El tercer paquete tiene que ver con las medidas de recuperación y reactivación agropecuaria. Nosotros necesitamos recuperar los canales, los desagües, nuestras ciénagas. Para eso queremos colocar un jornal a nuestros campesinos y pescadores que nos permitan recuperar estos cuerpos de agua, sembrar alevinos y recuperar ese recurso tan importante para la pesca que es fuente de la alimentación de la costa caribe, y también tener una intervención muy pronta alrededor del riego y el drenaje, pero no el riego y el drenaje con obras antrópicas, sino desde el conocimiento de las comunidades pesqueras y campesinas que han vivido alrededor de los ríos. Es decir, facilitar los recursos para ordenarnos alrededor del agua, a partir del conocimiento de las comunidades anfibias que están en la cuenca del San Jorge, del Cauca y del río Sinú, hoy tan afectadas por el Frente Frío. Con estos 3 paquetes tenemos el propósito de atender la emergencia y de llevar prontamente a la recuperación productiva de una zona que es la despensa agroalimentaria de la región Caribe, es una despensa agroalimentaria del país, es una despensa agroalimentaria para el continente. Es una intervención concertada, pero además es una intervención resiliente frente a la crisis climática, que entiende la dinámica de la variabilidad climática, que entiende la situación de nuestros ríos y que va a recuperar esos bienes de uso público que fueron acaparados y concentrados para ponerlos a disposición de las comunidades en lo que sea posible, en un uso sostenible, y recuperar la capacidad de nuestros ríos y de nuestras ciénagas para hacer regulación hidráulica y prestar ese servicio ecosistémico tan importante en un momento de crisis climática. Nosotros hemos pedido al presupuesto general de la Nación 1.7 billones que se distribuyen en estos 3 recursos. Hemos tomado medidas de capitalización del Fondo Agropecuario de Garantías con recursos del Banco Agrario y de Finagro. Hemos tomado medidas para reducir la colocación sustitutiva y poder fortalecer el redescuento, que nos permiten hablar de una colocación de más de 2 billones de pesos a través de Finagro, que tiene un ejecutor excelente que es nuestra banca pública, el Banco Agrario. Con la Sobancaria específicamente se llegó a un acuerdo. Ellos van a llegar a alivios de hasta 1 año, o sea que no cobrar 1 año el crédito, pero tampoco causar intereses, que eso nunca se había dado, no causar intereses durante 1 año. Y también no van a ser reportadas las personas de los créditos, ni se les va a dañar sus antecedentes crediticios. Eso es el compromiso que adquirieron los bancos y que lo pusimos en el decreto. De conformidad con los acuerdos, los bancos van a hacer este tipo de cosas. Digamos que en época de emergencia la norma constitucional nos obliga a que todo sea transitorio. Y dicen ellos, las palabras de las sentencias de la Corte, es que tiene que ser proporcional a la emergencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que determinar? Inicialmente la afectación de 8.3 o más, que se puede incrementar, pero esa es más o menos la afectación. Entonces lo que sacamos fue una medida para 1 año, poder recaudar esos recursos, poderlos ejecutar y tomar esas facultades para decir, mire, estas medidas son necesarias para poder mitigar los efectos de esta emergencia climática. Entonces, todo es temporal. De esa manera, los impuestos también se les dio un plazo. El de patrimonio esto es 1 sola vez y ya no vuelve a ocurrir. Entonces, todo depende. Normalmente lo que dice también las sentencias y las normas sobre emergencia es que solo podrían ser persistentes, corrientes, permanentes, si el Congreso lo decide. Por ejemplo, el patrimonio, se había quedado un grupo que era muy importante, que eran los hidrocarburos, los explotadores de todo lo que generan regalías. Ellos tienen representaciones, no tienen personas jurídicas aquí internas, se habían quedado por fuera, porque habíamos dicho que las personas jurídicas, entonces habría que incluirlas y se hizo eso. Eso en cuanto al patrimonio. Adicionalmente, lo que tiene que ver con los alivios, tuvimos que repetir un poco lo del decreto inicial, que es porque había como
como vimos, había hecho efecto positivo y lo repetimos. En cuanto al consumo, teníamos otro impuesto en lo de juego de suerte de azar que habíamos llegado a un acuerdo, lo del IVA a estas operaciones de juegos de suerte por línea. Ellos vinieron aquí, el sector nos dijo, necesitamos que regulen mejor esto porque hay unos desde el extranjero operando y no pagan nada, ni siquiera están registrados en el país y los van a acabar, porque la gente al ver que es más barato y pueden jugar con mayores premios, podríamos entonces acabar los juegos operados internamente, que sí pagan tributos y todo eso. Entonces, conforme a lo acordado con ellos, continuamos. La emergencia 1 lo traía, pero con IVA. Aquí lo pusimos como consumo porque no podemos repetir la norma que está hoy suspendida por la Corte. Entonces lo pusimos como infoconsumo, pero casi en los mismos términos acordados con el sector. Además de unos diagnósticos recorridos por todas las zonas más afectadas, yo misma he estado haciendo sobrevuelos, llegando también por tierra a distintos departamentos, pero ahorita lo más importante es que hubo afectación grave en 3 puentes. Uno, Mendihuaca, que conecta a Santa Marta con Riohacha, que es clave para el turismo, y ya hicimos el paso provisional porque nos toca cerrar completamente para hacer el cambio del puente. Entonces se hizo el paso provisional y se están haciendo las tareas para los apoyos de los puentes y el puente metálico está garantizado ya en el punto. Los otros 2 son en el Urabá, San Juan y Mulatos, y también en esos 2 estamos trabajando con el Ejército, con la unidad de gestión de riesgo. Ya los puentes llegaron, los elementos de los tableros de los puentes llegaron a Mulatos y están también en San Juan, y a través del gobierno departamental se hacen los trabajos de apoyos de los puentes, y con Invías, el Ejército y la unidad de gestión de riesgo toda la tarea de instalación del puente y suministro del puente. Entonces la gente que recorre esa zona del Urabá puede tener la garantía que estamos trabajando 24/7 sin descanso para resolver estos problemas inmediatos. Mira Santa Marta y la conexión Santa Marta-La Guajira, toda la zona de Palomino, incluso la misma Guajira, no solo Riohacha, porque por allí llegan muchos turistas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, hemos garantizado que se siga circulando, porque si no, imagínate la afectación para toda esta actividad, pero ya con la instalación de este puente metálico pues se va a recuperar esa conectividad. Yo agradezco la paciencia de la gente, pero tengan la seguridad que hemos estado acelerando el proceso para hacerlo en tiempos muy eficientes y que se pueda tener una solución ya. Además tenemos equipos técnicos visitando los lugares, pudiendo hacer como el diagnóstico para que se incluya en los recursos de emergencia la intervención en las zonas más afectadas. O sea, los 3 puentes que mencioné son emergencias, temas que podemos solucionar inmediatamente. También uno en Canalete, tenemos 34 convenios que estamos trabajando con el Fondo de Adaptación en La Mojana. Hace poco fui a arrancar una obra muy importante en San Benito Abad, Majagual. Estuvimos ya garantizando otra obra que es Monpós Pinillos, San Marcos Ayapel. No, lo que estamos es trabajando en toda esta zona que ha sufrido principalmente la afectación, y allá seguiremos. El Ministerio de Ambiente es cabeza de sector de todas las entidades del SINA. Y nosotros tenemos específicamente en Córdoba la CBS, que es la corporación autónoma a la cual le es competente este territorio. Entonces, de manera mancomunada desde el primer momento hemos, en primer lugar, participado de los PMUs. En segundo lugar, en conjunto con la ANLA le hemos hecho un monitoreo estrecho y permanente a
los niveles de los embalses, particularmente Urrá, para entender exactamente cómo estaba esa situación respecto a posibles vertimientos al río Sinú. Y además ha sido en conjunto con la CBS que hemos desarrollado las actividades que vienen en el marco del cumplimiento del decreto de emergencia específico para ambiente, que es el 177. Tenemos una serie de actividades específicas del sector ambiental. La primera tiene que ver con el acotamiento de la cuenca del río Sinú, y frente a eso el estudio hidrosedimentológico de la cuenca, que es básicamente para entender cómo funciona hoy en términos de inundaciones y también cómo hay infraestructuras que están evitando que el agua pueda fluir. En segundo lugar, estamos haciendo también que los instrumentos de planificación ambiental, particularmente los POMCA, que son instrumentos para las cuencas, incluyan asuntos de riesgo y cambio climático. En tercer lugar, y esto me parece absolutamente estratégico, vamos a tener recursos disponibles para la restauración ambiental en el marco de la emergencia, porque ha habido también ecosistemas y fauna que ha sido afectada y tenemos recursos entonces para asegurar que hay una restauración. Y creo que hay algo muy importante, y es que de manera integral estamos por la reforma agraria anfibia, y es que junto con la CBS y de la mano del sector agricultura estamos ayudando a derribar los terraplenes, a derribar los diques y a asegurar que el agua retome su espacio, su camino, y tenga entonces de esta manera las comunidades campesinas su espacio tanto de acceso a la tierra como de acceso al agua. Estamos muy articulados con los procesos de entrega de tierras para poder, desde el Ministerio, acompañar los procesos de ordenamiento territorial y reasentamiento de población en términos de agua y saneamiento básico, basura cero y vivienda. En ese sentido, el Ministerio en los decretos trabaja como en tres frentes. Nosotros tenemos temas que tienen que ver con la planificación urbana especialmente, sobre la modificación excepcional de los planes de ordenamiento territorial, en un tema que es fundamental, que es en trabajo mancomunado con los alcaldes, es en la localización de predios susceptibles para poder reasentar a los hogares. Hoy en Montería ya tenemos un predio importante que se ha gestionado con la alcaldía, donde ya estamos avanzando en un proyecto de reasentamiento que va a ser bastante representativo de lo que es nuestro gobierno progresista, porque vamos a trabajar en función de la organización social y de procesos con acompañamiento técnico de reasentamiento progresivo con autoconstrucción y autogestión comunitaria. En el tema de agua y saneamiento, nuestras inversiones son fundamentales. Estamos trabajando también con la gestión comunitaria del agua, identificando todas las asociaciones que tienen que ver con el tema del agua, para que a través de ellas y de nuestro apoyo técnico puedan tener soluciones rápidas, de mediano y de largo plazo en términos de agua, saneamiento, y un tema que nunca se analiza a veces en los procesos de atención de emergencias o de reparación, que es el tema de revisar los procesos de basura cero y de acompañamiento en todo el tema de manejo de las basuras y de los escombros y de todo lo que esto significa. Consideramos que sobre la declaración de emergencia no hay dudas. Está la situación, es palpable, es sobreviniente, y por lo tanto la Corte no podría decir que no hay una razón. Pero sobre las otras medidas, que son todos estos, el impuesto del patrimonio, el impoconsumo y todos estos acuerdos nuevos, pues ellos tendrían que hacer un test de verificar si estamos con relación a esta emergencia, si de verdad ayuda o no, en este caso de las medidas de Hacienda, si eso que vamos a recaudar es proporcional a los efectos. Entonces consideramos que todo está cubierto, que está bien analizado, por lo tanto que consideramos que ahí debería haber ya la Corte aliviado todas sus dudas. Por ejemplo, en la primera emergencia decíamos, hay una razonabilidad, porque la Corte normalmente pondera derechos, dice los derechos de los privados y derechos fundamentales, predominan los derechos fundamentales, eso es lo que siempre ha asistido. Ante la primera emergencia no entendemos qué ponderó la Corte para tomar una medida de suspensión,
¿a quién estaba cuidando? No estaba cuidando a las personas vulnerables, sino a las capitales de los grandes ricos del país. Entonces, esa es la situación que nos dejó ya como precedente la Corte. Entonces, en esta situación no sabemos qué va a decir, pero ya tenemos un mal precedente de la Corte. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.